tardes a todos, jóvenes de Cita con la Vida y de todas las naciones, de distintas congregaciones. Vengo aquí en nombre de Dios, he sido enviado para compartirles un mensaje que seguramente algunos deben conocerlo y otros no. Ustedes se preguntarán que por qué he venido. He venido a compartir con ustedes la palabra del Señor que dice en 1 Corintios capítulo 5 al 7 y nos habla de la verdadera Pascua. Escuchen lo que dice el Señor. Dice en 1 Corintios capítulo 5 versículos 7 al 8. Y dice así: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, dice el apóstol Pablo, pero esto nos está diciendo que nos limpiemos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que en Cristo, ya fue santificada por nosotros. Si usted lee en Éxodo capítulo 12, ahí nos habla de la Pascua que celebraban los judíos. Vengo aquí por amor a las almas para decirle a Cita con la Vida este mensaje. Y esto dice así el Señor: bajo la premisa en que Dios te quiere rico, se han cometido tantas herejías y sacrilegios que han ocasionado que el hombre mire más lo material que en vez de poner la mirada en lo espiritual. Estos pseudos pastores, faltos de entendimiento y de sabiduría, conducen al rebaño a soliviantar. Les enseñan los más jóvenes a profetizar falsamente en el nombre de Jehová. ¿Y qué dirán? Nuestros ídolos de carnes nos prometieron prosperidad. ¿A expensa de qué? Del esfuerzo voluntario del hombre, como si fuese posible de conseguir el favor de Dios a través de obras. No he de esperar que estos hombres, sin el Espíritu de Dios, obren de manera insensata y descaradamente. Ustedes gastan dinero vanamente en entradas y desperdician el tiempo escuchando esos espíritus de error. Lucas dice, en Lucas capítulo 16, versículo 13, dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jeremías 14:14 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa. Adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Jeremías 29:9, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 19. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. En fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan a lo terrenal. Segundo de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Que vendrá el tiempo cuando no se oirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de hoy, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 a 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, estaba envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hundan a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10 al 11, dice esto: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios los oye. El que no es de Dios no los oye. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Segundo Timoteo capítulo 2. Más elita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30. Porque no sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Segundo de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El hombre inadvertido no sabe por dónde va. Sin la guía correcta de Dios, el hombre se pierde en la oscuridad. Salmos capítulo 32, versículo 8 al 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Proverbios capítulo 4, versículo 19. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Proverbios capítulo 9, versículo 6. Dejad la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Proverbios 12, versículo 28. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Proverbios capítulo 15, versículo 9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas el alma al que sigue justicia. Proverbios capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo, el consejo es sabio. Proverbios capítulo 16, versículo 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por caminos no buenos. Proverbios capítulo 14, versículo 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Proverbios 12, 26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Proverbios capítulo 21, versículo 16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 10, versículo 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Proverbios capítulo 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Jeremías capítulo 21, versículo 8. Y a este pueblo dirás, así dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Ezequiel capítulo 18, versículo 25. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Ezequiel capítulo 33, versículo 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es correcto. Salmos 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Zacarías capítulo 1, versículos 3 al 4. Y diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hoy Cita con la Vida dejó de ser iglesia desde hace mucho tiempo para convertirse en una empresa donde dejan entrar ladrones con trajes y guantes blancos que vienen a asaltar con la propia Biblia. No es de sorprender que sus dirigentes y líderes carezcan de capacitación y de la dirección del Espíritu Santo.
porque ellos se resisten al Espíritu del Dios vivo. Sus gobernantes necios y arrogantes les endulzan los oídos como poetas mentirosos. Hacen de la palabra del Dios vivo mercadería. De vosotros, sus mentes envanecidas y cauterizadas no les permiten detectar el desorden que se ha generado en la congregación. No son capaces de decirles la verdad porque sus vidas están casadas con la mentira. Por mis labios sabrán la verdad y sus oídos serán testigos de lo que ha de decir el Espíritu Santo. ¿Acaso no es suficiente con el dinero que han robado el pueblo por años? Desde luego que vienen arrastrando en sus corazones la avaricia que impera en sus vidas. ¿Y qué de hablar de los sermones de Carlos Velar? Sus monólogos egocéntricos son motivados por su propia carne. ¿Cómo pueden confiarle sus vidas espirituales en las manos de un asalariado? Abran los ojos espirituales y disciernan. El problema más grande es que lo están estafando con falsas promesas. Tú que estás ahí en medio del circo, ¿por qué sigues en un lugar donde no te dicen que debes arrepentirte de tus pecados? Antes que me llegues a decir fariseo o religioso, ¿por qué no compruebas en tu propia Biblia de lo que te digo? Comencemos por 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Miqueas capítulo 3 versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre vosotros, entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. He sido enviado por Dios para exhortar y llamar a toda persona al arrepentimiento. Noto que son muy religiosos y qué vergüenza que se apoyen en guardias de seguridad. Qué paradójico que sus propios matones no reflejan el carácter de Cristo. Qué contradictorio que la misma Biblia enseña que Dios protege a su pueblo y ustedes confían en la seguridad humana. Es más, y el mismo Señor Jesús contrató patobicas para que lo defendieran cuando lo llevaban los romanos y judíos a la cruz. Salmos capítulo 91, versículo 1 al 4. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Háganle saber a estos pseudos pastores que el juicio comienza por la casa de Jehová, porque lo están engañando. No le están diciendo que se arrepienta, sino que busquen lo material. Y eso no se trata del Evangelio. Jesús murió por ti, para darte vida eterna, no para hacerte rico. Es un evangelio light, un evangelio de prosperidad. Escuchen a Chuy Olivares, un maestro de sana doctrina. Escuchen a los predicadores de sana doctrina, no a esos mentirosos que son aduladores, que les hablan lo que ustedes quieren oír. Dios quiere arrepentimiento, Dios quiere que Córdoba y todas las naciones se arrepientan de sus pecados. Aquel que fornica, deje de fornicar. Aquel que practica la homosexualidad, deje de hacerlo. Pídale a Dios que le conceda arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que dijo Jesús, no lo digo yo. Muchos hablan en lenguas, pero no tienen amor. 1 Corintios capítulo 12 y también el capítulo 13 nos habla de las preeminencias del amor. Que lo más importante no es que hables en lengua, sino que tengas amor. Porque no es el don más importante, no es el don más importante, sino el amor. Hay muchas personas que viven en la calle, juntan diezmos, ofrendas. Entonces, ¿por qué no usar esos diezmos para construir casas? Para darle de comer al hambriento, porque siempre van a haber hambrientos, van a haber gente con tanta necesidad, tanto física como espirituales. Dios quiere que seamos misericordiosos, no como fariseos. Hay que amar al prójimo, no de labios, sino de hechos. Pero si tú no te arrepientes de tus pecados, nunca va a morar el Espíritu Santo. No es el que está
más lleno del Espíritu Santo el que grita o el que salta. No es eso, jóvenes. No es eso. Sino aquel que obedece su palabra. Aquel que deja de pegarle a su mujer. Aquel que deja de hacer cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Aquel que está vendiendo droga, cuando recibe a Cristo, cuando él mismo se arrepiente, él deja de vender droga. Pero sus líderes no quieren decirle la verdad porque temen de que ustedes se vayan. Porque los endulzan a ustedes con palabras bonitas. Disfrazan el Evangelio. Y la palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 1 que no hay otro Evangelio. Y lo dice de forma sarcástica el apóstol Pablo a los Gálatas. Los Gálatas eran discípulos del Señor Jesucristo, pero habían dejado entrar en el evangelio falso. Habían hombres que habían judaizado a estos hermanos gentiles. Escuchen bien lo que dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, significa sea maldito. Si viene una persona y le trae otro evangelio diferente, es un evangelio maldito que no trae bendición. Nunca va a producir bendición, sino que los van a mantener en la falsedad, en el engaño. Y dice así la palabra del Señor. Como antes dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Pablo fue perseguido. Muchos dicen, nuestro apóstol, Carlos Velar. ¿Quieren saber quién es un verdadero profeta o un apóstol? ¿Quieren saber cuáles son las credenciales de un apóstol? Lean la Biblia, el Nuevo Testamento. Está conformado por 27 libros. Un verdadero apóstol es aquel que es perseguido, aquel que es calumniado, aquel que es ultrajado, vituperado. El apóstol Pablo recibió 40 azotes menos uno. Él antes mataba a cristianos porque no sabía lo que hacía. Pero cuando tuvo un verdadero encuentro, no el preencuentro y el posencuentro que ustedes tienen que pagar un dinero, no es eso. Jesús se le apareció gratuitamente, no le pidió nada al apóstol Pablo, sino que él mismo se había arrepentido porque él tenía celo, pero celo por algo que estaba equivocado. Y yo, como hijo de Dios, como siervo de Dios, siento celo de la verdad, porque no se está predicando el verdadero evangelio, que no produce arrepentimiento. ¿Saben qué significa evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. El Señor también me levantó. El Señor me sacó de una depresión. Yo por muchos años estuve en cita con la vida y sé de lo que hablo. Y no es que me lo han contado, sino que yo mismo he escuchado tantas herejías y me he criado desde pequeño. Antes que ustedes estuvieran ahí, hay algunos que literalmente han venido hace poco y creen genuinamente en un hombre como Carlos Velar y como otros más, como Redimidos, Cristiana Di Clairo. Pero hoy en día hay apostasía en la música cristiana, hay apostasía incluso en la doctrina. ¿Y qué significa apostatar? Abandonar de la fe. Pero no es un abandono completo, sino que agregan cosas al evangelio. Cuando el hombre empieza a agregar obras, esto significa que para el hombre no fue suficiente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay que hacer algo más para que Dios nos perdone. Hay que dar el diezmo para que Dios nos dé más. El diezmo no se da por una cuestión de que Él me va a dar más. El diezmo se da porque uno realmente ama a Dios y quiere ayudar al prójimo. Hay tantos huérfanos, hay tantas viudas, hay tantas personas que tienen tanta necesidad, ni siquiera vamos y le damos un plato de comida. Pero el verdadero evangelio cambia tu vida completamente, cambia tu mente también. Entonces, les voy a leer otro texto.
Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muchos dicen: yo soy bueno, yo no necesito, yo voy a la iglesia, o yo nací en una familia cristiana. La salvación no es por herencia, sino la salvación es totalmente personal. Por muchos dicen: bueno, yo nací cristiano. Nadie nace siendo cristiano. Eso es totalmente falso, es antibíblico. Nicodemo, cuando fue a ver a Jesús, le preguntó tantas cosas. ¿Y qué le respondió Jesús? Debe nacer de nuevo en espíritu y en agua. El bautismo del agua. Pero también tiene que nacer en espíritu, porque si no, no verás el reino de los cielos. Debes nacer. Deja morir tu carne. Deja morir tu carne. Hay tanta vanidad en el corazón de los jóvenes. Hay tanta arrogancia. Y encima le han dado la espalda a Dios cuando Dios les habla. Dios quiere que la nación de Argentina se vuelva a Dios. Porque vendrán tiempos difíciles. Ahora sus falsos profetas y sus falsos apóstoles les dicen: vendrán buenos tiempos. Pero a costa de que, ¿cómo pueden ellos asegurar algo que ni siquiera Dios le ha dicho? ¿Acaso no predican de la soberanía? Claro que no. Dicen: yo declaro, yo decreto, cuando en realidad deberían doblar sus rodillas y pedir a Dios con humildad. Si tú quieres, Señor. ¿Cómo puede ser que haya tantas personas que se jacten con esa arrogancia diciendo: mañana haremos, compraremos y aquello haremos, si no saben si Dios les dará vida? Porque Dios puede tomar tu propia vida hoy mismo. ¿Tú qué crees? Que tus bienes te salvarán. De ninguna manera. Tus bienes no te van a salvar, por más que tengas mucha plata. Si no te arrepientes, vas a morir como cualquier persona. Así como el rico y el pobre mueren, es de la misma forma. Es algo verídico, es algo real. Es algo real. También quiero compartirles a todas las personas, aquellos inconversos, porque hay algunos que no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Piensan que por ir a una congregación ya son discípulos. Muchos dicen: yo creo. Sí, yo creo. Hasta los mismos demonios creen en Dios, pero no les sirven. No les sirven. Y esto, lo que les digo, es bíblico. Es bíblico. Ustedes se preguntarán: ¿de dónde he salido? No importa. Porque así le han preguntado: ¿de dónde ha salido este que viene a hablarnos a nosotros?, decían los fariseos y los saduceos. Porque no les gustaba lo que les decía. Jesús les decía: hipócritas, sepulcros blanqueados. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cantan canciones, se saben letras, pero no se saben la Biblia y no la conocen. Y algunos que saben mucho no la ponen en práctica. ¿Qué dice la palabra de Dios? El primer mandamiento: amar a tu Dios con todo tu corazón y tu mente. Y la segunda ley dice: amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿El otro infeliz está allá? ¿Sí? Eso dice la ley de Cristo. Toda esta gente se va a perder. La ley de Cristo es amar. Falsos profetas. Todos nosotros somos culpables. Ahora, si usted dice: es bueno, nadie es bueno, solamente Dios. Porque solamente Él es moralmente perfecto. Los hombres mentimos. Hacemos todo lo contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. Porque no hemos obedecido sus mandamientos. El Señor quiere que su pueblo se arrepienta. Eso es lo que quiere Dios sobre nuestras vidas. Arrepiéntanse. Yo también he salido de cita con la vida. Me estaba por suicidar, me estaba por quitar la vida. Pero el Señor mismo se me presentó en mi habitación. Yo mismo me iba a tirar en el puente Maipú. Pero el Señor tuvo misericordia de mi vida.
porque me habló de forma audible. No como muchos, Dios me dijo, y no es, ni siquiera eso está respaldado por la Biblia. Hay tantas afirmaciones que no están respaldadas por la Biblia. Hasta el mismo diablo utiliza la Escritura para torcer su verdad. Cuando el mismo diablo se presentó delante de Jesús, dijo: convierte estas piedras en pan si sabes que tienes el poder. Y él contestaba con la palabra, porque el diablo es de torcer la verdad. Y ha encontrado una nueva forma, una estrategia, un estratagema es de torcer la propia Biblia. Conducen al camino del error, no al camino de la verdad. Quiero leerles también lo que dice la Escritura. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El sistema está gobernado por Satanás, por el diablo. Pero también el diablo se ha metido en la iglesia. Hay trigo y cizaña. Hay trigo y cizaña. Recuerden estas palabras. El día de mañana, cuando nosotros estemos presentes, ahí, en el gran juicio del trono blanco, tendremos que dar cuenta a Dios. Dirán: Señor, no nos han advertido de estas palabras. No me predicaron de Jesús. No tienen excusa, porque están recibiendo palabra de Dios. Ahora, si usted no le da cabida, es porque está rechazando al Señor Jesucristo. Están rechazando al Señor Jesús. Jesús vino a la tierra a morir por los pecadores. Jesús lo dio todo. No lo dio de forma incompleta, sino que se entregó completamente por los pecadores. Muchos me dirán: predicador, tú no hablas con amor. Tú no hablas con amor. ¿Saben cuántas veces he escuchado eso? Muchas veces. Pero Jesús les hablaba a los religiosos. Y era fuerte su mensaje. Porque Dios no quiere hipocresía. No hagan oídos sordos a la palabra del Señor. No hagan oídos sordos a su palabra. Díganle que Dios quiere que se arrepienta, porque si no vendrá el juicio. Y no es una amenaza proferida de carne, sino que Dios mismo se encargará de condenar a los falsos profetas y a los falsos apóstoles que se dicen ser siervos de Dios. No son apóstoles, sino que son falsos apóstoles. Segunda de Corintios, capítulo 11. Y con esto cerramos. Escucha. Por 14 y 15. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En el versículo 13 dice esto: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Si quieren seguir a Cristo y si dicen ser apóstoles, que den todos sus bienes y repartan a los necesitados. Hay tanta necesidad aquí, en Córdoba y en toda la Argentina.